Consuelo Iturraspe, muchas gracias, che, por esta posibilidad de entrevistarte brevemente. La primera pregunta que queríamos hacerte desde la Escuela de Espectadores de Santa Fe es ¿cuándo y por qué empezaste a escribir teatro? ¿No? ¿Cuándo descubriste tu vocación o tu interés por esta forma particular de escritura literaria? Bien, gracias a vos, Jorge, y a ustedes por la escucha y por la invitación. Em, Me costó mucho darme cuenta cuál era mi rol dentro del teatro. Empecé por donde creo empiezan quienes se acercan o se fascinan con algo del mundo de la escena que tiene que ver con la actuación. Empecé por ahí, de niña era muy mentirosa, yo creo que estaba muy fascinada con inventar y con la ficción y me acerqué al teatro desde muy joven, desde los 7 años que empecé a entrenar y a hacer teatro, tomar clases, tuve profesores y sobre todo profesoras muy buenas, entre ellas Malena Bravo. Em, y bueno, para la suerte del mundo y la mía, me di cuenta de que ese no era mi lugar, era malísima como actriz. Empecé a leer textos dramáticos, a interesarme, a darme cuenta que alguien estaba escribiendo esos textos que después quienes actuábamos los interpretábamos. Yo nací en Santa Fe, me vine a vivir a Buenos Aires. En Buenos Aires empecé a estudiar en la Escuela Augusto Fernández, que tenía una bajada de acercamiento al texto, de análisis de texto dramático, de las fuerzas, del conflicto. Empecé a fascinarme por eso y a tomar cursos de dramaturgia. Y finalmente me anoté en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, que en ese momento la dirigía Mauricio Cartún, que tenía un ingreso muy difícil cada 2 años. En la primera no quedé y en la segunda sí. Y ahí creo que a partir de ahí no paré de escribir, como era sin duda mi lugar, dejé la actuación, dejé de estar adelante de la escena. Me fasciné con la construcción de voces, con la posibilidad de inventar universos y después, bueno, todo el proceso de la dirección que llegó más tarde todavía. Buenísimo, buenísimo. Consuelo, en el teatro está este fenómeno de que se puede escribir en el escritorio con la computadora, o se puede escribir en la escena, o se puede escribir después de haber atravesado la escena y bajarlo al papel. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se escribe en el teatro? ¿Cómo escribís vos en el teatro? ¿No? Si es una tarea de escritorio o es una tarea de escena, de trabajo con, por ejemplo, los equipos en el espacio, o es una tarea de bajar al papel, o es todo esto junto. ¿Cómo es en tu caso? Bien, está claro y nuestra tradición dramatúrgica argentina lo demuestra que no hay una única manera, todas estas que enumerás, las dramaturgias colectivas, a partir de improvisaciones también. Está ahora también la figura del dramaturgista, que es alguien que acompaña en el proceso con bitácoras, sugerencias, en esa especie de escritura paralela que se suma al texto. En mi caso, y no creo que esté cerrada a nada, pero soy muy del escritorio. Me interesa partir de ahí, me siento a imaginar y voy en busca de estas imágenes que tengo y de sobre todo la construcción de una voz. Me interesa a partir de ahí empezar un proceso. Después sí me ha pasado que estoy en medio de eso, de un proceso de escritura muy intenso, y por ahí apalabro a alguna actriz o algún actor, y entonces esa escritura empieza a cobrar otro color, porque estoy escribiendo ya para un cuerpo, para un tono de voz, como hay algo de eso que por ahí se fusiona. Pero en principio me interesa siempre partir de un mundo, de un imaginario, y con eso en todo caso ir a la escena y esperar y recibir las reescrituras que pasan ya en el marco de la dirección escénica, ¿no? Como en esos procesos de ensayos. Buenísimo, buenísimo. Finalmente yo te quiero preguntar, ¿cómo pensás la relación entre lo que podríamos llamar la monodia literaria del drama y
el espesor de acontecimiento espectacular. Esa idea de la palabra en los cuerpos, en el espacio, con las luces, el vestuario, los accesorios. ¿Cómo ves esa relación entre lo que podríamos llamar texto dramático y texto espectacular? Bien. Em, en principio, en mi caso, como suelo dirigir mis propios materiales, de entrada hay como un vínculo muy estrecho entre una punta y la otra, ¿no? Como hay algo de eso que lo pienso como una reescritura, eso pienso en concreto, como pasar de una primera escritura a una reescritura con todos los elementos que rodean el espectáculo. em, y cómo eso va creciendo, ¿no? No lo pienso en términos de subordinación, quizá. Me gusta pensar como que la escritura, el texto dramático viene a proponer un mundo y la obra, el proceso de ensayo, todos los elementos y todos los factores y los actores que intervienen vienen a transformarlo y hacerlo crecer. Lo pienso en esos términos, como crecimiento, ¿no? Y en esa cosa misteriosa, también pienso en el misterio en el teatro, como en los accidentes poéticos, en todo lo que va atravesando el proceso de ensayo y que termina y deviene en obra teatral, ¿no? Y por supuesto el condimento final que tiene que ver con el público y con toda esa interpretación que viene a dar del material. Consuelo, y si nos tuvieras que dar un ejemplo de tu producción, elegir una obra, un proceso, ¿cuál elegirías? Y contanos un poquito a partir de, de ese proceso particular, cómo fue esa experiencia de la relación entre texto dramático y texto espectacular. Bien, mi última obra, que es una obra que se estrena este domingo justamente, que se llama La Tristeza, eh, parte de un cuento homónimo de Chekhov, uno de los cuentos más maravillosos y tristes, si se quieren, de Chekhov, pero no es necesariamente una adaptación, no lo pienso en esos términos porque nunca me senté a decir, che, voy a hacer la adaptación de este cuento, sino que, y aparte siento que hay en esa decisión intervienen otros factores, un sistema, hay que imaginar un sistema de reescritura para ese mundo. Pero en este caso siempre fue como la guía, ¿no? Como ese cuento estaba como algo de la esencia del tono, estuvo siempre presente en toda la escritura. Eh, en ese cuento sucede en 1800 en Moscú y es un caballo que lleva una especie de tachero de ese tiempo que lleva pasajeros, es un cochero. A mí se me ocurrió llevarlo a una remisería. Entonces, empezó siendo un diálogo entre un remisero y una persona que trabaja en la oficina de la remisería, una de las últimas remiserías que quedan en este país. Sucede en un presente muy caótico y apocalíptico. Eh, y es una obra dialogal. Hay diálogos, son dos personajes y están en permanente diálogo. Sin embargo, cuando fui a la escena, cuando llamé a una actriz, cuando llamé a un actor, me di cuenta de que ese actor, el cuerpo de ese actor quizás no era tan necesario y empecé a probar con audios. Empecé a sentir que quizá el vínculo que tenían ellos era en realidad que él estaba manejando todo el tiempo de la obra y ella estaba en la oficina habitando la remisería en decadencia. Y para mí fue muy revelador darme cuenta de ese giro en el proceso de ensayo para el que nunca lo hubiera imaginado cuando estaba escribiendo. Para mí fue un dispositivo que me dio la dirección, que fueron propuestas y jugando en los ensayos. Así que bueno, esa es mi experiencia con esta obra. Veremos qué le pasa al público con este dispositivo sonoro. Y completanos los datos para que podamos asistir, dónde, cuándo, horario. Perfecto, estamos los domingos a las 19 horas en Celaya, que es un teatro hermoso del Abasto en Buenos Aires. Buenísimo. ¿Y el equipo, los actores? Actúa Fernanda Berkovich, una gran actriz. Está en voz en off Federico Liz.
y en asistencia de dirección, y la nombro porque hace un trabajo en escena de manipular los audios en vivo, Elisa Carli. Y Buenísimo. hay un equipo grandísimo detrás, música original de Ariel Obregón, hay diseño de Bueno, sonido, es un paso. excelente, excelente. Consuelo, muchísimas, muchísimas gracias por estas palabras. Y el domingo nos vemos se va a llamar así, La Tristeza, ¿no? Se llama La Tristeza, sí. Buenísimo. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a vos, Jorge, nos vemos pronto.